El orden del día y está formado por dos propuestas de pronunciamiento. La primera es la propuesta de pronunciamiento número 94, instando al Gobierno de España a seguir adoptando medidas para apoyar la protección frente a las violaciones de los derechos humanos y las vulneraciones del derecho internacional y del derecho internacional humanitario de las mujeres y las niñas. A apoyar a las organizaciones internacionales a consultar a las mujeres afganas para orientar las políticas y reafirmar el apoyo al mantenimiento de sanciones que la Unión Europea ha impuesto contra los que constituyen una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad de Afganistán. Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, el proponente de la iniciativa dispone para su defensa un tiempo de 10 minutos y tiene la palabra la señora Soraya Vega Prieto. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes ya. No nos podemos acostumbrar a la violencia. Es uno de los males de nuestra sociedad. Precisamente la banalización del mal, del odio, de la intransigencia, como ya hemos podido escuchar hoy aquí. Acostumbrarse a la violencia también supone cerrar los ojos a lo que pasa en el mundo, a lo que le ocurre a seres humanos como nosotras y como nosotros. En los últimos años estamos viendo cómo se impone una agenda política muy corta de miras, muy nacionalista, muy temerosa de quien no es igual. En definitiva, una agenda política egocéntrica que nos impide ver el mundo y que provoca ceguera. El Grupo Parlamentario Socialista no está dispuesto a asumir la ceguera como arma política. Nuestra historia, nuestro ideario son lo contrario. Son luz, transparencia, visión de futuro, internacionalismo y compromiso humano y fraternal. Y por eso traemos esta iniciativa hoy aquí, porque es imprescindible hacer saber que en un lugar de este mundo la sociedad, en pleno siglo XXI, ha degenerado de tal manera que la violencia hacia las mujeres es absolutamente extrema. Y ante este hecho no podemos permanecer impasibles. Las socialistas y los socialistas no vamos a permanecer impasibles. Con la llegada de los talibanes hace ahora 3 años, en agosto del año 2021, Afganistán se ha convertido en el país del mundo más peligroso para las mujeres. Y miren, la violencia hacia las mujeres no es algo novedoso, ni tampoco es exclusivo de un territorio concreto o de un momento histórico concreto. Es una constante en la historia de la humanidad. Cientos o miles de ejemplos podrían ilustrar esta afirmación, señorías, para sonrojo del género humano. Pero ese no es el objetivo hoy. Hoy tratamos una realidad muy concreta, muy dura, muy dolorosa, una realidad insoportable de la que sí vamos a poner ejemplos concretos. Ir al colegio o a la universidad. La educación ha sido vetada para las mujeres en Afganistán. Las niñas mayores de 12 años ya han visto pospuesto indefinidamente su derecho a ir a la escuela. Las mujeres tienen prohibido el acceso a enseñanzas superiores. Han sido expulsadas de las universidades. Trabajar. Las mujeres han sido excluidas del mercado laboral. Vestir como quieran. Las mujeres deben cumplir un estricto código de vestimenta sometido a una normativa extrema. Las mujeres deben estar cubiertas desde la cabeza hasta los pies. Salir de casa sin un mahram. Las mujeres en Afganistán no pueden salir de sus hogares a menos que estén acompañadas de un mahram, es decir, un hombre de parentesco cercano, un padre, un hermano o un marido, incluso para ir al médico. Y no les puede tampoco explorar un médico que sea hombre. Y las mujeres ya han sido expulsadas de las universidades y de los trabajos. Dejará, por tanto, de haber médicas y de haber enfermeras. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué va a ocurrir con las mujeres? Ocurrirá que condenarán, que ya están condenando a las mujeres a morir. Las mujeres tienen prohibido practicar deporte. Las mujeres tienen prohibido subir a un autobús con hombres. Las mujeres tampoco pueden conducir. Es decir, las mujeres no pueden moverse. Las mujeres tampoco pueden abandonar el país. Las mujeres no pueden ir a un salón de belleza, que era uno de los pocos espacios
que seguían compartiendo. Las mujeres no pueden elegir con quién se casan, cuántos hijos o hijas tienen, cuándo los quieren tener y, por supuesto, cuándo quieren tener relaciones. Las mujeres, señorías, no pueden ser vistas. Los espacios privados, como los hogares, también se han vuelto un lugar de vigilancia, donde se perpetúan la invisibilidad y el sometimiento. Señorías, las mujeres deben evitar asomarse a las ventanas. Nadie puede fotografiar o filmar a mujeres, ni publicar imágenes de ellas impresas en revistas o en libros. Las mujeres no pueden protestar. Las mujeres no pueden tener teléfonos inteligentes. Las mujeres tienen prohibido hablar. Repito, las mujeres tienen prohibido hablar en público. Ni tan siquiera se les puede escuchar desde sus hogares. La persecución, la denigración, la aniquilación de las mujeres afganas está siendo tan flagrante que el pasado 4 de octubre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que el mero hecho de ser mujer y afgana puede considerarse suficiente para acreditar riesgo de persecución en Afganistán y, por ello, ser merecedora de asilo. Y todo esto, señorías, tiene respuesta. Frente al mal, frente a la ceguera, una vez más, feminismo. La opresión de los talibanes ha dado lugar a un movimiento de resistencia valiente y pacífico, liderado por mujeres y por niñas en todo Afganistán. Incluso se organizan para dar clases de manera clandestina, gracias también a los organismos internacionales. Sin embargo, esta lucha por derechos tan básicos como la libertad de expresión, de asociación y de reunión no está exenta de sufrimiento ni de adversidades. Las protestas pacíficas se han convertido en un terreno peligroso para ellas, para estas mujeres valientes que han sido víctimas de palizas o de descargas eléctricas con pistolas paralizantes. A pesar de esta brutal represión, las mujeres y niñas continúan haciendo frente a los riesgos y luchando por la defensa de sus derechos humanos. Y no podemos dejar que lo hagan solas. Pero, ¿qué hacemos desde aquí? Además de las sanciones económicas y financieras, señorías, cooperación internacional para el desarrollo y acción exterior. El Gobierno de España ha apostado firmemente por dar voz a las mujeres afganas. En 2022, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación lanzó la iniciativa HERAS para ayudar a las mujeres afganas en el exilio a denunciar de forma segura la violación de los derechos humanos cometidos en Afganistán y también influir en la agenda humanitaria de seguridad y de desarrollo de su país. La presencia de más de 50 mujeres afganas en el exilio, enviados especiales para Afganistán y embajadoras en misión especial para la igualdad de género y la política exterior feminista de numerosos países han permitido amplificar las voces de las mujeres afganas, crear un enfoque claro y también cohesionado. Y no solo eso, a finales de noviembre, España, junto a Chile, Costa Rica, Francia, Luxemburgo y México, preocupada por el empeoramiento en las condiciones y la gravedad de la situación, presentó una remisión de la situación ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, solicitando incluir los crímenes contra las mujeres y niñas en su investigación sobre Afganistán y presionando también para que sean perseguidos como delitos de lesa humanidad contra 23 millones de mujeres y niñas afganas. Termino, señorías. Nos dijeron que los talibanes habían cambiado. Nos dijeron que no estropeáramos los esfuerzos por lograr la paz. Nos dijeron que el mundo nos apoyaría. Sin embargo, hoy en día vivimos nuestra desgracia solas. Esto lo dice Nazifa, que es una profesora en una provincia afgana. No dejemos que sientan esa soledad, señorías. Sigamos trabajando desde cada rincón del resto del planeta para que la voz de las mujeres afganas sea escuchada a través de nuestras voces. Sigamos, señorías, haciendo un frente común frente al odio, frente a la deshumanización y frente a la misoginia. Hagámoslo
porque no hacerlo nos convertiría en cómplices de uno de los mayores apartheid que hemos conocido, el apartheid contra las mujeres en Afganistán. Parafraseando a Audre Lorde, no seremos mujeres libres mientras siga habiendo mujeres sometidas, incluso cuando sus condenas sean muy diferentes a las nuestras. Muchas gracias. Gracias, señora Vega. Es el turno de fijación de posiciones y, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura la señora Fernández Cordero por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Hoy se van a aburrir un poco de mí. Agradezco a la señora Vega que haya traído esta propuesta, que ya le adelanto, obviamente la vamos a apoyar. Además, hemos visto, como usted bien ha dicho, que en agosto de 2024 esa ley que impide que las mujeres afganas hablen en público, pero también vimos esa resistencia hacia esa ley cuando muchísimas mujeres afganas salieron a cantar, que me parece una protesta preciosa. Y aquí, aunque a muchas también nos quieran impedir hablar, seguiremos cantando, señora Vega. No solo se les ha prohibido a la mujer hablar, sino también que se da caza a las personas LGTBIQA+. Caza. Se les apedrea y se les asesina. Creo que no hay gobierno autonómico, estatal, que no apoyase esta propuesta. ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces cuando aquí hablamos de derechos humanos, los hablamos también en nuestra tierra, como lo hemos hablado hoy muchísimo, de los derechos humanos en Extremadura, como también de manera internacional. Pero a mí también me gustaría, hoy que estamos hablando tanto de historia, me gustaría recordar que Afganistán fue un país tremendamente democrático en los años 70 y 80. Pero para quitar a ese gobierno que había en Afganistán, Estados Unidos financió a los islamistas y de aquellos barros estos lodos. Creo que también es importante recordar estas historias porque las mujeres en Afganistán en los años 70, y tenemos fotos, iban en minifalda, no llevaban velo, estudiaban en la universidad y Afganistán era un país próspero. ¿Por qué digo esto? Porque después de que Estados Unidos se diese cuenta que había metido la pata, intentó volver a redeshacer lo que había hecho en Afganistán. 20 años ha estado Estados Unidos en Afganistán, 20 años ha estado la OTAN en Afganistán y, sin embargo, han vuelto, no ha sido capaz de reestructurar la democracia que tenía antes. Hay que tener cuidado también con quién nos aliamos y creo que esto es importante porque, vuelvo a decir, la historia se repite siempre y esto es importante. Yendo a lo que es la propuesta de pronunciamiento, aparte de hacer esta reflexión histórica que creo que es importante, veamos a ver quién va a estar en contra de esta propuesta de pronunciamiento. Porque lo que molesta tantísimo a ciertas personas en esta Cámara es que aquí hablemos de derechos humanos, porque nosotras queremos protegerlos, pero no solo aquí, sino también fuera, pues somos internacionalistas y creemos que los derechos humanos van para todo el mundo. Obviamente, señora Vega, y ya con esto finalizo, vamos a apoyar esta propuesta de pronunciamiento. Espero que el Partido Popular también la apoye, porque no sería de recibo que nos apoyase. Y instamos, y espero que estemos al Gobierno de España a que haga esas declaraciones y que haga lo que pueda hacer para proteger los derechos, para que las mujeres afganas no solo canten, sino que también puedan volver a hablar. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Seguidamente tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor Fernández por un tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, señora vicepresidenta. Buenos días, no, buenas tardes ya. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Se acuerdan ustedes de aquellas propuestas de pronunciamiento que la mesa de la Asamblea nos echó para atrás a nuestro grupo parlamentario porque argumentaban, no hablaban de Extremadura? ¿No se acuerdan? Pues vamos a hablar de Afganistán. Vamos a hablar de Afganistán, que como todo el mundo sabe está al lado de mi pueblo. Vamos a hablar de Afganistán. Artículo 217 del reglamento de la Cámara. Son propuestas de pronunciamiento de la Cámara las iniciativas sobre temas que afecten a los intereses de Extremadura. Qué ecuánime es la mesa de la Asamblea de Extremadura. Es deleznable, señora Vega, es deleznable, y lo digo de verdad, señora Vega, la situación que tienen algunas mujeres, o todas las mujeres en Afganistán. Es deleznable. Como es deleznable, desgraciadamente, la situación que tienen casi todas las mujeres en casi todos los países islámicos. Es deleznable, y estoy de acuerdo con usted en ese aspecto, donde son tratadas, desgraciadamente, como objetos o a veces que incluso como animales, que no sé qué es peor, si una cosa o la otra. Ustedes, señores socialistas, están muy preocupados por la situación, por lo que he visto y por la iniciativa que traen de esas mujeres afganas. Y me parece correcto, me parece bien que lo estén. Sin embargo, señora Vega, señores socialistas, permiten ustedes importar a nuestro país la cultura que ampara la situación de esas mujeres que usted ha denunciado ahora aquí en Afganistán. Y lo hacen amparando, promocionando, instigando y muchas veces lucrándose algunas personas con la inmigración ilegal desde países islámicos, la inmigración ilegal masiva desde países islámicos. Están trayendo ustedes, o fomentando el traer el problema de esos países islámicos, entre ellos Afganistán, que usted ha descrito pormenorizadamente y con acierto, están trayéndolo a nuestros barrios y a nuestras ciudades. Señora Vega, esto es muy fácil. Si usted importa Islam, tiene Islam. Eso es así. Si importan culturas que tratan a las mujeres como animales, tendrán eso aquí. Personas que tratan a las mujeres como animales, porque es su cultura. Y eso es lo que usted ha descrito hace nada. Ojalá, señora Vega, ojalá, señorías, ninguna niña o mujer española tenga que sufrir nunca lo que sufren las mujeres afganas y muchas del resto de los países islámicos. Pero, señora Vega, los responsables no están en Afganistán ni en Mauritania, no están en Marruecos. Los responsables, si eso pasa, que ojalá no pase, se sientan en los consejos de gobierno aquí en España. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora García por un tiempo de 5 minutos. Gracias, vicepresidenta. Muy buenas tardes, señorías. Nos presenta hoy el Partido Socialista una propuesta de pronunciamiento sobre la situación de las mujeres y niñas en Afganistán desde la llegada del régimen talibán. Y lo hacen con una justificación donde explican la situación que allí se vive, el sometimiento que tienen esas mujeres y esas niñas y, por tanto, la vulneración de tantos derechos de toda la sociedad afgana. Y lo hacen recogiendo exactamente la misma información que sale del Parlamento Europeo de su pasado pleno del mes de septiembre, donde daban indicaciones a la Unión Europea y a sus Estados miembros de cómo debían actuar ante la situación que se estaba produciendo en Afganistán. Señorías, nos alegra que traigan esa justificación, porque justamente el pasado 18 de septiembre de 2024, la eurodiputada del Partido Popular, la vicepresidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, la señora Rosa Estaràs, era precisamente quien denunciaba ante ese Parlamento la situación de represión, de miedo y de sometimiento al que se estaba enfrentando toda la sociedad en Afganistán y, más especialmente, las mujeres y niñas
desde la llegada del régimen talibán. Habían sembrado un clima de terror, un clima de represión, atentando continuamente contra esos derechos de la mujer, aprobando decretos donde se las excluye de la vida pública y privada, donde se les prohíbe de la educación, donde se las restringe del acceso al mercado laboral, donde se les prohíbe salir solas a la calle si no es en compañía de un pariente que tenga género masculino, donde se les impone un código de vestimenta, se les prohíbe el acceso a centros de belleza. Estamos ante un auténtico atentado contra los derechos humanos de esas mujeres y de esas niñas. Ante todo esto, fue, insisto, la eurodiputada, la señora Estaràs, quien pidió que se abordase esa situación, que se hablara de ellas, de esas mujeres, de esas niñas, que desde la comunidad internacional no se les olvidase, que se hiciese visible lo invisible, dándole voz a esas mujeres afganas. Señorías, fue el Partido Popular en Europa quien dio los primeros pasos y firmó en septiembre una resolución por los derechos de esas mujeres afganas oprimidas por el régimen talibán, porque al Partido Popular sí le preocupa a esas niñas, esas mujeres, la vulneración de los derechos por el mero hecho de ser mujer. Les preocupa la vulneración de los derechos humanos a los que el régimen talibán está sometiendo a toda la sociedad en Afganistán. Por esos motivos, mi grupo parlamentario votará a favor de esta propuesta de pronunciamiento para que el Gobierno del señor Sánchez deje de estar sentado en sus negociaciones con sus socios de Gobierno y se ponga a trabajar en nuestra política exterior por la defensa de esos derechos de esas mujeres y niñas en Afganistán. Que el Gobierno de España cumpla con esas exigencias que le hacen desde el Parlamento Europeo en esa resolución que citaba antes, donde se le instaba a garantizar una participación significativa de las mujeres afganas en foros y negociaciones internacionales, tal como lo indicaba la eurodiputada cuando decía dar voz a esas mujeres para que hagan visible lo invisible, y cuando se le instaba a mantener la ayuda humanitaria y la financiación para apoyar las necesidades básicas y los medios de subsistencia de toda la sociedad civil en Afganistán. Señorías, que sirva esta propuesta de pronunciamiento para exigir al Gobierno central que cumpla con sus deberes en cuanto a política exterior y cooperación internacional. Muchas gracias. Gracias, señora García. Cierra el autor de la iniciativa por un tiempo de 5 minutos. El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Soraya Vega Prieto. Gracias, señora vicepresidenta. Gracias, señora Fernández Cordero. Gracias, señora García López. Coincidimos efectivamente en Europa, coincidimos también en Madrid y yo creo que coincidiremos también hoy aquí. Miren, quiero referirme a la deshumanización. Las investigaciones sobre la deshumanización, como saben, fueron iniciadas después de la Segunda Guerra Mundial, cuando profesionales de la psicología intentaron examinar cómo las poblaciones fueron llevadas a la guerra y al genocidio. Las memorias escritas por el químico Levy sobre su tiempo en Auschwitz proporcionan un ejemplo de esto, ahora que se cumplen precisamente 80 años de la liberación de este campo. Hoy, que estamos hablando tanto de memoria histórica, de memoria democrática, que hemos hablado del campo de concentración de Castuera, quería traer esta reflexión. Levy, en sus escritos sobre su experiencia en el campo de concentración de Auschwitz, como digo, reflexiona profundamente sobre la deshumanización y describe cómo el sistema nazi reducía a los prisioneros, a las prisioneras, a meros números. Esta deshumanización trataba de destruir la individualidad y la moral de prisioneras y prisioneros. Era la mejor manera para poder ejercer un control absoluto sobre las personas, como también pudimos ver aquí en la dictadura franquista. Y esto es sencillamente lo que está haciendo el régimen talibán con las mujeres, llevarles a un claro proceso de deshumanización. Señor Fernández Calle, era previsible
que la ultraderecha de esta Cámara, aquí presente, sacara hoy a pasear su racismo y su xenofobia. Selectiva, eso sí, porque no sé si tendrá usted la misma opinión de los islamistas de Irán. Quizá esos islamistas le parezcan a usted un poquito mejor. Nada nuevo bajo el sol. Ahora bien, también quería referirme a dos ejemplos que a lo mejor le resultan a usted un poquito más cercano, que islámicos no son. Milei elimina la figura del feminicidio del Código Penal en Argentina, o Trump, que quiere limitar claramente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres estadounidenses y que además quiere encerrar a las personas migrantes en Guantánamo. Se refería usted a las personas migrantes. Y yo hoy tengo que decir que las personas migrantes aquí, en nuestro país, lo que hacen es contribuir al desarrollo. Y hoy lo hemos sabido muy claramente. Y hoy las cifras nos lo demuestran. Señorías, el odio y la misoginia tienen muchas cosas en común. Entre ellas es que no entienden de color de piel, no entienden tampoco de religiones y no entienden, por supuesto, de culturas. Está presente en todos los lugares, en todo tiempo y lugar. La misoginia y el odio representan lo mismo. Se lo he dicho en varias ocasiones y se lo voy a volver a repetir. Su ignorancia y, consecuentemente, su odio no son más que un reflejo de sus complejos. Y miren, no nos van a desviar de nuestro camino ni un poquito. Las socialistas y los socialistas lo llevamos haciendo 145 años. Las mujeres, el feminismo, lo llevamos haciendo los últimos 3 siglos, con un objetivo compartido, que es la igualdad entre mujeres y hombres. ¿Y ellas qué es lo que dicen? Esos testimonios que se refería la señora García López, lo que estamos haciendo, escuchar a las mujeres afganas y sí, el Gobierno de España está haciendo sus deberes, señorías. ¿Pero qué dicen? ¿Cómo me voy a sentir siendo mujer en Afganistán? Como si me hubieran robado la vida. Mira cómo voy vestida. Me obligan a llevar esta ropa, a taparme la cara. Yo no he elegido esto. Y es que ellos, los hombres machistas, no nos ven como una mujer completa. Muy al contrario, nos ven como esa metonímica hendidura, ya saben, la parte por el todo, con la que ofendemos a los bienpensantes, que son ellos. Somos el receptáculo de la vida, el sexo que los incita, el misil a punto de estallar para todo hombre, muy hombre, incapaz de resistirse a la simple visión de una hembra. Y termino, como empecé, hablando de humanización y deshumanización. Como digo, hoy que tanto hemos hablado sobre memoria histórica y democrática, quiero terminar con una reflexión que tiene mucho que ver. Las mujeres en Afganistán hoy necesitan respeto a su integridad, a su propia vida, a sus derechos, a que no nos olvidemos. El día de mañana necesitarán memoria, es decir, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Y aquí estaremos el PSOE, como siempre, para que así sea. Muchas gracias. Gracias, señora Vega. La segunda propuesta de pronunciamiento.